También hay varios tipos de capilares que son los continuos, los fenestrados y los sinusoides. Y las venas se clasifican en vénulas y venas pequeñas, venas medianas, venas grandes. Ok. ¿Qué más encontramos? ¿Cómo se diferencian eso de venas y arterias? ¿Habrá alguna diferencia o son iguales? ¿Quién tiene idea de Profe, eso? Ajá. que una diferencia entre venas y arterias es que por las arterias circula la sangre oxigenada y ya por las venas circula la sangre desoxigenada. Existe una diferencia en cuanto a qué tipo va en ella, pero según sus características, esas que investigaron, tienen algunas diferencias. La sangre, pero sí me escuchan, porque no. Profe, una de las diferencias pues que yo encontré es que la sangre que circula por las arterias lleva más presión que la sangre que va por las venas y que según lo que mencionaron de la sangre desoxigenada y oxigenada, a eso es que se debe el color, que la sangre de las arterias, como es oxigenada, da un color más rojo, un rojo brillante. La sangre en venas es más oscura. Ajá. Ambas. Exacto. Bueno, pero eso en cuanto al color de la sangre. Profe, Profe, no no se se le escucha. Se le está preguntando que, Ajá. Estamos hablando de las venas y arterias en sí. ¿Sí? ¿cuál es la diferencia? Ahora, ustedes me dicen, sí, en cuanto a la sangre, bien, perfecto, bien, eso sí es cierto, es real lo que ustedes dicen, pero en realidad la diferencia entre una arteria y una vena, o sea, si ven y cómo sabemos que el otro es arteria. En otras palabras sería... Sí, una diferencia Cierren los también es que la vena, micrófonos. también es que las venas son su pared es más gruesa, en cambio que la arteria es un poco más frágil. ¿Las paredes serán de una vena? No es lo contrario. Las paredes de las arterias son las que son más gruesas y más resistentes, ¿no? Y sí, Sí, perdón, sí. las arterias. Exactamente. Cierto, Exacto. cierto. Me equivoco. Lo siento. No, perfecto, no te preocupes. Para eso estamos aquí, para eso estamos debatiendo. Cuando debatimos, todos tenemos ideas sobre un tema y podemos conversar. Aquí les estoy mostrando un dibujo. Miren las arterias, miren las paredes, como tú nos decías. Miren las paredes de una arteria, que son estas de color rojo. Recuerden que ya las ponen siempre de color rojo por lo de la sangre oxigenada. Y miren las paredes de una vena. ¿Las ven? Ahora, pero Usted está sí. Usted Recuerda que está presentando una diapositiva. estoy mostrando una imagen. Sí, él ya colocó la presentación. Una imagen, está solamente una imagen. No la veo. Una imagen, colócale anclaje a tu... ¿Estás en celular? ¿Sí? ¿Estás utilizando teléfono móvil? No, estoy en portátil, computadora. A ver, entonces, debería permitirte compartir. O sea, ver Voy a salir y a volver a entrar a ver, profe. Bueno, Profe, entonces, usted disculpe, pero se oye muy, muy, muy bajito, como lejos su voz. bueno, entonces, como les decía, aquí tenemos, miren, arteria y vena. Si notamos, en cuanto a las paredes, pues sí, las arterias tienen unas paredes de mayor calibre que las venas. Y tiene que ver con la otra diferencia que nos dijeron de las presiones, ¿cierto? Porque como las arterias van a resistir más presión, pues necesitan unas paredes más fuertes para que puedan aguantar esa presión.
Mientras que en las venas la presión va a ser menor, por lo tanto sus paredes no necesitan ser tan fuertes, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que una vena? Apaguen el Profe, no se te micrófono. escucha. Cierren los micrófonos. Bueno, aquí tenemos entonces Profe, si está hablando no se escucha. en cuanto a las venas. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, profe, ahora sí. Bueno, en cuanto a las venas, si notan el diámetro de la vena, esta circunferencia, la circunferencia total, miren que la de la vena es mayor que la de la arteria, ¿sí? Por eso se consideran que las venas son reservorio de sangre. ¿Se acuerdan la maniobra de Trendelenburg? ¿Sí recuerdan? Sí, profe. Bueno, entonces ella se realiza, ¿se acuerdan que cuando alguien sufre un síncope, y entonces para ayudarla al retorno venoso se levantan las piernas? Y se hace con ese fin, porque las venas sirven de reservorio, entonces queda sangre acumulada en ellas y de esa manera puede regresar. ¿Okay? Eso era para mostrarle lo de las diferencias que existen. Las capas sí son muy parecidas, porque tienen capas muy parecidas, lo único que cambia es el grosor en sí. Bueno, las venas, como el sistema venoso entonces se divide en venas, ¿qué más? Vénulas y capilares. En algunos libros dicen que capilares venosos no hay, otros dicen que sí. Sí lo encontraron, me imagino que se encontraron con eso. Cuéntenme. Profe, cuando yo encontré sobre, o sea, sobre el grosor y eso de las venas y las arterias, me Ajá. salieron o sea, las venas grandes miden 1 centímetro de diámetro. Ajá. Igualmente las arterias también. Sí, pero las venas, mira, las venas generalmente son mayores que las arterias. Búscalas donde quieras. Son mayores, mira, te la estoy mostrando. Si logras ver la circunferencia. Mira, Sí. estamos hablando de la luz, la parte interna. No hablamos, no metas las paredes, porque sí, si metemos de aquí a acá, pues el diámetro va a ser muy parecido. Pero recuerda que esta pared es más delgada. Tenemos un cuarto que mide 3 metros en un plano, pero cuando hacemos las paredes las hacemos de 50 centímetros. Ese cuarto no va a quedar de 3 metros. ¿Sí comprende? Sí, profe. Ah, bueno, entonces de eso es que hablamos, ¿oíste? No hablamos del diámetro total, estamos hablando de lo que es la luz, la parte interna. Y míralo, compáralo. Y cuando lo busquen en alguna imagen, siempre lo van a encontrar de esa manera. Las venas sirven de reservorio y por lo tanto tienen mayor la luz de ellos es mayor. ¿Okay? Y por eso también entonces se darán cuenta que la aurícula derecha es mayor que la aurícula izquierda, los que ya revisaron, y se dieron cuenta de eso, ¿verdad? Quiere decir que el retorno venoso es mayor que la sangre oxigenada que llega a la aurícula izquierda. ¿Okay? Entonces, eso ya les está diciendo cositas de que sí es cierto lo que les digo. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Recuerden que ustedes también... Profe, que otra de las características de las venas y de las arterias es que las venas siempre las vamos a encontrar como más superficiales y las arterias siempre van a estar más profundas, Claro que según lo que yo investigo. es cierto que la mayoría de arterias son más profundas, están más resguardadas, pero fíjate que hay lugares en donde ya se hacen superficiales. Y entonces es ahí donde nosotros podemos tomarlas y medir su pulso. ¿Se acuerdan del pulso, verdad? Entonces, Señor. el pulso se mide ¿dónde? Donde las arterias se hacen más superficiales. ¿Okay? Pero sí es cierto, ellas están más profundas que las venas.
Profe, otras características o cosas es que las venas tienen unas válvulas internas y las arterias no tienen válvulas internas. Real, claro que sí. Es cierto lo que dice, a excepción de la arteria pulmonar y la arteria aorta. ¿Se acuerdan que ahí están las otras válvulas? Las sigmoideas o semilunares. Profe, Profe, Pero, también que las también arterias. cuando está, cuenten, ¿qué más? cuando está investigando sobre las arterias y todo eso, me apareció algo llamado como polígono de Willis. Ah, de Wills, claro que sí. Pero él lo estaba buscando y el polígono está en la parte superior, ¿cierto? Allá en la cabeza. Sí, pero o sea, se conectaba también con la arteria carótida y... Es que, recuerda, todas nacen del corazón, de la aorta, y de ahí se van dividiendo. Ujú. Veremos la división. Cómo cogen hacia arriba, salen de lo que es la carótida primitiva, tanto izquierda como derecha, y de ahí se van formando. ¿Ok? Ok. Otra cosita, bueno, el polígono de Wills, ahí está formado por las arterias vertebrales. No sé si recuerdan la apófisis basilar en el occipital. Entonces ella hace allí, eh, hace la unión y hace la formita del polígono entre las dos arterias vertebrales. Bueno, ¿quién más comenta algo? ¿Listo? Bueno, entonces, Profe, que una de las diferencias entre ellas dos es que las arterias transportan la sangre del corazón hacia los lechos capilares y las venas lo transportan de los lechos capilares al corazón. ok, eso es lo que se denomina retorno venoso. Eso que venga desde los capilares hasta el corazón. Ustedes me imagino que de pronto han escuchado eso, retorno venoso, retorno venoso. Ese es el famoso retorno venoso. Bueno, entonces, ¿dónde está? Profe, no se le escucha. No, ahora no estoy hablando, estoy buscando donde me puse la presentación. Que la tenía aquí. Y déjeme buscarla. No sé si ya estaba cargada. Deme un segundo mientras se carga la diapositiva. Cuéntenme ahí mientras se va cargando. Ya hicieron parcial de fisiología práctica Sí, profesor. con la profesora Isabel y con la profesora Ivette. Así es. Sí. Hace rato. Sí, profe, Presencial. hace rato. Ok. Y con el profesor, ¿quién les da fisiología? Teoría. Jesús. Jesús. Iglesia, profesor. Sí, por eso, con Jesús Iglesias. Ya lo hicieron. Sí, Sí, profesor. profe. Ah, no, porque, bueno, yo les voy a pedir sus notas para este. Sí, que él lo calificó de 70, de 80, de 60, algo así. Como ustedes también tienen un seguimiento y entonces tienen que sumar eso y pasármelo. Oyeron, yo lo llamo a ver si este fin de semana me pasa esas notas y lo mismo Ivette y esta Isabel. ¿Oyeron? Bueno, ahí están compartiendo, ¿sí? O todavía no. Todavía no. No están compartiendo todavía. Bueno, vamos a colocarlo en compartir. Está cargando. Y ya cargó.
Ya lo encontraron, ¿sí? Ahora no lo logran ver. Cierren los micrófonos. ¿No logran ver? Me dicen, por favor. Ya salió, profe. Ok, listo, listo. Sí, profesor. Bueno, entonces arrancamos. Entonces arranquemos con la anatomía del corazón. Lo primero que se le estudia al corazón es dónde está ubicado, su ubicación. Ustedes conocen su ubicación. Está ubicado en el A mí no tórax. me sale, profe. Dice que no se puede mostrar el contenido. Y porque sale y entra otra vez a ver si A mí Bueno. tampoco me sale. porque debería salirle a todos. ¿Qué versión estás utilizando? ¿La versión de escritorio o la versión web? Escritorio, profe. Ah, pero entonces sí debería. Voy a entrar y voy a Sí. salir y entrar otra vez. ¿Cómo? Que voy a salir y entrar otra vez, profe, a ver. Sí te escuché. Otra persona que intentó hablar no se le escuchó. Profe, que se va a salir y va a volver a entrar para mí. Sí, yo la escuché. Gracias. Profe, me aparece lo mismo a mí. Ahora sí, profe. Ahora sí le aparece a todos. Bueno, entonces tenemos que el corazón está ubicado en una zona del tórax denominada mediastino. Una zona que está ubicada entre los dos pulmones. ¿Sí los logran ver? Esa zona que está allí se denomina mediastino. Miren aquí el dibujo del centro. Esto sería el mediastino. El mediastino está dividido en dos porciones. Una porción superior, que se conoce como mediastino superior, y una porción inferior, que se conoce como mediastino inferior. A su vez, ese mediastino inferior, miren, aquí tenemos un corte longitudinal, un corte sagital, en este caso, y vemos el mediastino superior y vemos esto, todo esto que está aquí sería el mediastino inferior. Pero a su vez ese mediastino inferior está dividido en un mediastino anterior, un mediastino posterior, que sería este verde, y donde está ubicado el corazón, el mediastino medio. Si ven ahora, ya reconocen lo que es un mediastino, ¿verdad? Porque a veces nos hablan del mediastino, pero no lo entendemos cuando nos dicen superior, inferior, anterior, medio y posterior. ¿Está bien? ¿Está comprendido? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, el corazón está rodeado por una capa, un saco fibroseroso, o sea que tiene dos capas, una fibrosa y una serosa, que lo envuelve. Y está en contacto con lo que es el mediastino medio. Tiene dos componentes que son el pericardio fibroso y el pericardio seroso. O, en otras palabras, el pericardio visceral y el pericardio parietal.
Aquí lo vemos, miren, esta capita que logran ver, estas capas que están cubriendo, miren aquí, 1 y 2, ¿sí? La masa externa, la que está en contacto con el mediastino, se denomina pericardio parietal. Y la masa interna, la que está en contacto, con la víscera, que en este caso es el corazón, será el pericardio visceral. Los órganos internos, la mayoría de ellos tienen cubiertas de este tipo. La vamos a seguir encontrando en pulmones. Los pulmones tienen una pleura, también una pleura parietal, una pleura visceral. En el sistema digestivo también la mayoría de estos órganos tienen una capa denominada peritoneo que los cubre. Y también un peritoneo parietal, el externo, y un peritoneo visceral, el interno. Entonces, para que vean que todas ellas están cubiertas. Ahora, esta capa, entre las dos hay un espacio, ustedes lo ven. Ese espacio que está entre las dos está lleno de un líquido que se conoce con el nombre de líquido pericárdico. ¿Sí? Líquido pericárdico. Y ese líquido sirve para evitar la fricción cuando el corazón comienza a hacer su sístole y diástole, su ciclo cardíaco, sístole, diástole, sístole, diástole. Imagínense, desde la 4ª semana de gestación está haciendo eso. Y entonces esto evita que ese roce en las dos capas y se produzca una inflamación. Recuerden que cuando eso ocurre, a eso se le denomina pericarditis. Bueno. Entonces ahí lo tenemos, parte externa, parte... Y la cavidad pericárdica, que es ese espacio que está ahí. Bueno, el corazón, ya ustedes saben que viene del griego cardia, que significa corazón. Está ubicado en el mediastino medio. Y tiene unas cavidades que, mirándolo, primero nosotros le vamos a dar la visión externa, porque él también tiene una parte interna, pero entonces primero lo vamos a reconocer. La clase de hoy nos vamos a pasar reconociéndolo externamente. Entonces se presenta dos segmentos, el derecho e izquierdo, que tienen un tabique longitudinal que los divide. En su momento lo veremos el tabique. Ya los tabiques están en la parte interna. En su momento los veremos. Y presenta unas cavidades, dos superiores. Dos superiores llamadas aurículas, dos inferiores llamadas ventrículos. También, a su vez, debajo de ese pericardio, si quitamos el pericardio, encontramos el corazón. Y el corazón ya como órgano como tal, porque fíjense que la bolsa pericárdica en realidad no pertenece al corazón, al tejido cardíaco como tal. Es fibroserosa. Pero en cambio, a partir de ahí, cuando quitamos el pericardio, lo que encontramos van a ser 3 capas, que ya esas sí hacen parte del corazón como tal. La capa más externa se va a llamar epicardio, que también se conoce como pericardio visceral seroso. El miocardio, que es la capa interna, que es la capa muscular, ¿sí? Es la capa muscular, la que tiene la fibra muscular. Esa que vimos ayer, que está en que pertenece al sistema muscular, uno de los tejidos básicos del cuerpo. Y la capa más interna, la que se llama endocardio, que es la capa endotelial, la que va a estar en contacto con la sangre, la que está recubriendo a las cavidades, a las aurículas y los ventrículos. Entonces, estas fibras musculares son las que producen la contractibilidad que hace que el corazón bombee su sangre. Y tenemos un esqueleto que tiene él, que es de tejido conjuntivo, ahí donde están insertados los músculos, unas cuerdas tendinosas que tiene, que después veremos. Eso está en la parte interna también. Aquí vemos las capas, miren. Entonces sería esta capa, la capa más externa, debajo del pericardio, aparece el epicardio. Dentro, la parte
la capa más interna, la que está en contacto, que va a estar en contacto con la sangre, que corresponde a la parte interna del corazón, del endotelio, se conoce como endocardio. Recuerden, endo, dentro. Y la capa media, la que está entre el epicardio y el endocardio, miren esta gran capa que está aquí, es muscular y se conoce con el nombre de miocardio. Bueno, mirando el corazón entonces desde afuera, algunos de pronto encontraron que el corazón tendría unas 4 caras, ¿sí? Otros autores dicen que tiene 3 caras. A mí me parece más sencilla estudiarla como 3 caras, por la forma que él tiene. Algunos dicen que es una forma cuadrilátera y es respetable, es un tipo de literatura, y hay otros que dicen que tiene una forma de pirámide. Y entonces ya en una pirámide aparecerán 3 lados. Entonces aparecerán 3 caras, perdón. 3 caras. Entonces, miren, reconózcalo, aquí está nuestro corazón. Entonces aparecen 3 caras, 3 bordes, una base que algunos libros la colocan como la 4ª cara y un vértice, ¿sí? Que sería la punta de ese corazón. Las caras, existen entonces 3 caras. Una cara que se llama esternocondrocostal o cara anterior. Externo porque está haciendo relación con el esternón, condro por los cartílagos condrales y costales por las costillas. ¿Recuerdan que estos se llaman condrocostales? Porque esta costilla nunca termina enterita, no se hace la articulación, sino a través de los cartílagos. Y cuando utilizamos este prefijo condro, nos estamos refiriendo a cartílago. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, que esa cara anterior también se puede llamar esternocondrocostal. Ahora, esa cara que incluye toda esta parte que yo estoy sombreando acá. Mírenla. Esto sería. Ella tiene, se divide en 3 partes, esa cara anterior. La veríamos en 3 partes. La parte, esta que está desde aquí hasta la punta del corazón, sería todo esto que vemos acá. Una parte que está un poco más arriba. Y Profe, no se mueve, no veo. no ve. Usted está sombreando. Ajá, no, Profe, Yo señala con el tampoco cursor. veo lo que usted está moviendo. no lo ves, ok. Y el mouse tampoco se mueve ni nada. Ok, perfecto, El ya. cursor. No, el cursor que está ahí es de una foto. Vamos a hacer algo. Voy a salirme para buscar otra manera de presentarlo para que sí lo puedan ver con un puntero. Denme un segundo. Ahora sí lo ven mejor, ¿verdad? Listo, y ahora sí ven el puntero, no este que está aquí, que eso es de una fotografía, de un recorte que se hizo. Ahora sí, cuéntenme. Muévalo para ver, profe. Sí, profe. Ah, sí. El profe, ¿dónde era el clic derecho? Este que está aquí, es de una fotografía que quedó allí. Hágale clic derecho. Ajá, ya lo hice. Para que ponga ahí en donde dice Opciones de puntero. Bueno, ya te lo pongo. Lo que pasa es que no me gusta si ese puntero láser, pero bueno, va. esa opción de puntero. Yo sé.
¿Ok? Esa. Bueno, listo. Entonces tenemos que esto acá, esto que tenemos aquí, ¿sí? Todo esto de aquí arribita hasta abajo va a ser la cara anterior. Pero esa cara anterior se divide, va a tener una división. Aquí lo ven en rojo, esta división es la parte inferior de la cara anterior. Esto sería la parte media y lo tendríamos que ver desde la parte superior como tal, ¿ok? Entonces, si notamos acá, lo que es esta cara anterior y su parte inferior corresponde a los ventrículos. Corresponde a los ventrículos. Aquí vemos que está delimitada por esto que vemos aquí, que lo estoy haciendo para que lo logren ver. Esto que vemos aquí, eso que ustedes ven allí, es un surco que se formó. Recuerdan que un surco en anatomía nos dice que un surco es como una impresión que deja algo. En este caso son los vasos que transcurren por ahí, que son las arterias coronarias, van a dejar ese surco. Pero ese surco, por eso ese surco se conoce como surco coronario en algunos libros, y en otros le dan el nombre de surco aurículo ventricular, porque me está separando a las aurículas que están aquí arriba de los ventrículos que están aquí abajo. ¿Sí? Entonces, eso me lo están separando. Ahora, dentro de las cosas que vemos en la cara anterior, fíjate que en la cara anterior, en la parte superior, encontramos el pedúnculo de fijación, encontramos los grandes vasos. Las aurículas no se ven muy bien. Si notan que las aurículas no las logramos ver bien porque los grandes vasos las están tapando. En este caso, este gran vaso que vemos aquí, que mire que tiene unas saliditas, unas ramas que ella da, esta, señores, la famosa aorta. ¿Sí? Esa es la aorta, arteria aorta, que está dividida en una aorta que aquí va, mire, va hacia arriba y entonces se llama aorta ascendente. Cuando da aquí la curvita, se denomina aorta, de callado aórtico, perdón, pero ese callado se escribe callado. No se escribe con L, sino con Y. Callado aórtico, la curva que da. Y cuando él se dirige, ella, porque es una arteria, se va dirigiendo hacia abajo y pasa por detrás del corazón, se le da el nombre, por la cara posterior, se le va a dar el nombre de aorta descendente. Mira, entonces sería aorta ascendente, callado aórtico y aorta descendente, la que va por detrás, bajando. Cuando va pasando, por ejemplo, cuando ya sale del mediastino se va a tomar el nombre de aorta torácica. ¿Por qué? Va por el tórax y va dando ramas a lado y lado. Y cuando pasa, atraviesa el diafragma y da ramas en abdomen y pasa por abdomen, se denomina arteria abdominal. Arteria aorta abdominal. Perdón. Bueno, si vemos aquí en el callado, del callado aórtico se desprenden 3 ramas. ¿Logran verla? La primera que vemos de derecha, porque esto es derecho, acuérdense, esto es derecho. Mientras que esto que vemos acá será izquierdo. Eso hay que tenerlo también en cuenta para saber en qué cara estamos. Si ustedes notan, miren que la arteria aorta en la cara anterior sale más como más hacia el lado derecho y se dirige hacia el lado izquierdo. ¿Lo notan? Entonces, cuando nosotros por el contrario vemos que, mire, esa aorta, mire que aquí no la logro ver cómo sale, entonces ya yo sé que esto no es la cara anterior. Miren la parte de atrás, lo que es la cara posterior. Aquí no logro ver,
Miren cómo ella se levanta, pero acá yo no la veo, está tapada por las venas pulmonares y por las cavas. Entonces yo sé que esta cara es posterior. Bueno, sigamos acá. Entonces aquí, de derecha a izquierda, miren que esa rama es mucho más gruesa que esta, ¿cierto? Y un poco más gruesa que esta. Esa rama, que sería la rama número 1, se denomina tronco brachiocefálico arterial derecho. Miren el nombre. Tronco brachiocefálico arterial derecho. Y eso está destinado, miren el nombre, tronco brachiocefálico. Brachio, brazo, cefálico, cabeza. Entonces, quiere decir que ella está destinada para lo que es el brazo y la cabeza. A su vez, ella se va a dividir en dos arterias que se van a llamar, la primera, que coge hacia el lado derecho, se denomina arteria subclavia. Subclavia. ¿De qué lado? ¿De qué lado sería esa De arteria? la derecha. Derecho. ¿Va destinada para quién? Para el brazo. Brazo El brazo. derecho. Mientras que esta que sale de este lado, que sería la segunda rama que dio ese tronco, se denomina carótida primitiva. De allí van a surgir la carótida como tal. La carótida común. Ahí tenemos la carótida primitiva. ¿Y ella qué hace? Ella se dirige hacia arriba por todo el cuello y hasta la rama facial, la carótida interna, carótida externa, facial y todo hacia arriba, y da las cerebrales, cerebral media, toda ella. Listo, entonces ya resolvimos llevarle sangre a la cabeza y al brazo derecho. Y vamos a separarlos aquí. Perdón, aquí así. Entonces ya resolvimos el lado derecho. Y ahora nos falta el lado izquierdo. Entonces, esta ramita que vemos aquí, que es la más pequeñita y que está sería como la central, ustedes la ven. Esa se denomina carótida primitiva, pero del lado izquierdo. Carótida primitiva izquierda. Y entonces ella va destinada para darle sangre al cuello, a la cara y a la cabeza, del lado izquierdo. Y esta que tenemos aquí más abajito recibe el nombre de subclavia izquierda. ¿Oyeron? Porque va destinada al brazo izquierdo. Y de esa manera entonces resolvimos cómo se lleva la sangre desde la aorta, mira, desde el corazón, partiendo por la aorta hacia la cabeza, lado derecho, lado izquierdo, y hacia el miembro superior, lado derecho y lado izquierdo. ¿Sí? Eso lo comprendimos, ¿sí? Cuéntenme. Profe, la verdad es que yo no. No, ¿por qué, mija? Profe, Contra- es que el internet se Ah. anda trabando esto. Ah, ya. Bueno, ahí sí, corazón. Profe, repite el nombre de la arteria que se dirige hacia la cabeza. Carótida primitiva, derecha, que sale del tronco brachiocefálico, arterial derecho, y la izquierda, que sale de la misma aorta. Bueno, por aquí también encontramos, miren, esto que tenemos aquí, lo voy a delimitar, se conocen con el nombre de orejuelas. Las orejuelas, aquí hay una y aquí está la otra. Las famosas orejuelas, y ellas por dentro hacen parte de lo que son las aurículas. Son como un saco que estuviera donde
por dentro un saco que forman las aurículas. En su momento, cuando el corazón lo miremos por dentro, la parte interna, nos daremos cuenta de ello. Esas orejuelas son bien importantes porque cuando nosotros tomamos esas orejuelas y las levantamos, debajo de ella vamos a encontrar las primeras ramas que da la aorta. ¿Sí? Nosotros tomamos esto que está aquí, las orejuelas, y la levantamos y encontramos debajo la primera rama que da la aorta, que son las arterias coronarias. Entonces, fíjate, la primera rama no es el tronco brachiocefálico arterial derecho. La primera rama son las coronarias, las cuales le van a dar sangre al mismo corazón. ¿Sí? Entonces, para poder ver dónde nacen ellas, tenemos que las orejuelas levantarlas para poder verlas. ¿Listo? Bueno, aquí vemos, miren, el mismo surco, que lo vemos aquí en negro. ¿Lo ven? El surco aurículo ventricular. Me separa las aurículas que están arriba de los ventrículos. Bueno, otra cosita que se me olvidaba en la diapositiva anterior es que aquí también aparece otro surco. Miren este surco, que está aquí en negro, pero yo lo estoy pasando rojo por encima. Ese se conoce como surco interventricular. Está entre los dos ventrículos. Y nos muestra algo. Miren, en la cara anterior se ve mucho más grande el ventrículo derecho. Acuérdense que esto es derecho. Entonces esto sería el ventrículo derecho. Se ve mucho más grande. Mientras que el ventrículo izquierdo se ve mucho más pequeño en esa cara. Pero cuando miramos la cara posterior, miren, también encontramos el surco interventricular. Me está separando los dos ventrículos. Entonces esto sería izquierdo. Ahora me dirán, profito, ¿cómo sabe que eso es izquierdo? Recuerden, miren hacia dónde está apuntando. ¿Se acuerdan? Va desde la derecha hacia la izquierda. Y entonces él me está sapeando que esto, me está soplando, perdón, que esto es izquierdo, ¿cierto? Y esto que está acá sería el ventrículo derecho. Entonces fíjate que en la vista anterior, en la cara anterior, el ventrículo derecho se ve mucho más grande y el izquierdo mucho más pequeño. ¿Quién nos los delimita? Este surco, el surco interventricular. Y en la cara posterior, el ventrículo izquierdo se ve mucho más grande y el ventrículo derecho mucho más pequeño, también delimitado por el surco interventricular. Seguimos y aquí aparece entonces este surco que lo vimos también en la parte anterior, que es este que va aquí. Este surco surco aurículo-ventricular o surco coronario. Lo vemos también en la cara posterior. Allí vemos una gran vena, miren, esa gran vena, que es el seno coronario o la gran vena magna del corazón. Ella va a drenar aquí en la aurícula derecha. Entonces miren lo que hablábamos ahorita, el ventrículo derecho en esta cara se ve mucho más grande, mientras que el ventrículo izquierdo se ve mucho más pequeño. Perdón, el ventrículo izquierdo se ve mucho más grande y el ventrículo derecho se ve mucho más pequeño. Bueno, volvamos a ahorita, esta anterior, fíjense que eso hablábamos de la aorta. Y esta que está al lado de ella, esta que estoy señalando aquí, es el tronco de la arteria pulmonar. Entonces, ese es el tronco de la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho, por aquí así. Mientras que esta, miren, sale por acá así, del ventrículo izquierdo. Y la sangre va a fluir por ahí. Entonces, esto se llama tronco de la arteria pulmonar. Y aquí, pues esta arteria pulmonar está destinada para los dos pulmones, por lo tanto ya se va a dividir en una rama, ¿verdad? Una arteria pulmonar. ¿De qué lado? Arteria pulmonar, miren, hacia este lado será
Derecho. Para el pulmón derecho, ¿cierto? Y de este lado saldrá para el pulmón la arteria pulmonar izquierda, para el pulmón izquierdo. ¿Sí ven? Ok. Ahora vámonos a la cara posterior. Entonces en la cara posterior, pues aquí también vemos, ¿esto será qué? ¿Qué cosa? Cuénteme ese vaso grandote, curvo. ¿Quién será? ¿Quién se les ocurre que es? El eje que me está indicando hacia qué lado estoy, si es izquierdo o derecho. ¿Quién será? No es derecho. Pero ¿qué vaso es ese? Este vaso tiene un nombre. No es derecho ni izquierdo. Un solo vaso que es la arteria más grande que tenemos. La más cortota. La aorta. La aorta. Esa señorita se llama aorta. Miren, ¿se acuerdan? Aorta ascendente, callado, y luego vendría la aorta descendente. Estamos en la cara posterior. Empiecen a mirar las diferencias entre la cara anterior y la cara posterior. Miren la anterior, ¿de dónde nace? ¿Dónde nace? Mientras que en la cara posterior no lo puedo ver. Ahora, ¿y quién serán estos dos vasos grandotes? Que hay uno derecho y uno izquierdo. El de este lado será derecho y el de este lado será izquierdo. Las arterias pulmonares. Son las arterias pulmonares, muy bien. Entonces, estas serán las pulmonares. Pulmonar izquierda, pulmonar derecha. Bien. Bueno, en la cara posterior también podemos ver las aurículas. Miren la aurícula derecha, que es esta, mucho más grande que la aurícula izquierda. ¿Sí la ven? Mírenla, es mucho más grande. En la aurícula derecha podemos destacar este vaso que viene aquí, que es una vena. Se llama vena cava superior o inferior. Superior. 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 Esto es superior y esto hacia acá es inferior. Entonces, esto sería la vena cava superior. Y esta que está aquí debajo, que también llega a la aurícula derecha, se llama vena cava inferior. Listo. De esa manera, las venas cava superiores recogen, así como ustedes me dijeron, que en el sistema venoso se recogía la sangre que estaba en los capilares y se llevaba al corazón, pues la vena cava superior recibe toda la sangre que viene de la cabeza y del miembro superior y del cuello, ¿sí? Cuello, cabeza y miembro superior. Todo lo que está por encima del corazón. Y la vena cava inferior recoge la sangre que está en los capilares y que viene subiendo desde los pies hasta el corazón, ¿sí? O sea, ella recoge todo ese retorno venoso que viene desde aquí hacia abajo, desde ahí hacia abajo. Y esta recoge todo lo que viene de aquí hacia arriba. Porque el corazón, su propio drenaje lo hace a través del seno coronario. Ella recoge sus propios capilares, su sangre capilar, y la lleva aquí a la aurícula derecha. Profe, Cuéntame. porque en la vista, en la cara posterior, no se ven las tres divisiones de la vena aorta. Divisiones de la vena, pero no hay una vena aorta, hay una arteria aorta. La arteria aorta, perdón. Porque esto te lo está tapando. Te lo está tapando estas venas que están aquí y las cavas. Y además las aurículas. ¿Sí? Por eso no las vas a poder ver. Eso es una diferencia que te dice, por ejemplo, si te preguntan, oye, ¿en qué cara está usted aquí? Tú dirías, oye, eso es la cara posterior. ¿Por qué? Porque yo no puedo ver el nacimiento de la aorta. ¿Dónde sí lo puedo ver?
en la cara anterior. ¿Sí ves? ¿Te diste cuenta? Listo, profe, gracias. Entonces, en la cara posterior nunca vamos a poder ver esas partes, el ascendente, el callado sí lo podemos ver en la posterior, pero la ascendente y la descendente también, pero la ascendente no la vamos a poder ver. Ni el tronco de la pulmonar, o sea, donde nacen, solamente vamos a ver la división, arteria pulmonar izquierda y arteria pulmonar derecha, pero no vamos a poder ver el nacimiento de ellas, el tronco. Bueno, aquí también encontramos, miren, esto es aurícula, esto sería aurícula izquierda, ¿verdad? Recuerden, ¿hacia dónde mira esto? Hacia la izquierda. ¿Se acuerdan, verdad? Y vamos a devolvernos para que vean. Miren hacia dónde va, hacia el lado izquierdo, está apuntando hacia allá. Miren aquí, como ya lo volteamos, entonces hacia acá será izquierdo y hacia acá derecho. Entonces, aquí tenemos ese lado izquierdo y derecho. Entonces, aquí aparecen, miren, que llegan a la aurícula izquierda 4 venas. Sabemos que son venas porque aquí nos los está pintando de azul, pero lógicamente nosotros ya también debemos dominar eso, que a la aurícula izquierda, eso les queda a ustedes para trabajar sobre eso toda esta semana, cuando tengan por allí, trabajarle a eso, a quién, cuántos vasos llegan a la aurícula derecha, cuántos llegan a la aurícula izquierda, cómo se llaman. Eso lo trabaja uno hasta que uno ya lo domina y lo aprende, ¿vieron? Entonces aquí llegan 4 vasos. Esos vasos, que son venas, se denominan venas pulmonares. Fíjate que así como hay arteria pulmonar, también hay venas pulmonares. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos venas pulmonares. Ahora, estas venas pulmonares vendrán 2 vienen del pulmón derecho y 2 del pulmón izquierdo. Estas que yo estoy señalando aquí, ¿que serán derechas o izquierdas? ¿De dónde vendrán? ¿Del pulmón derecho o del pulmón izquierdo? Derecho, bro. Izquierdo. Izquierdo, acuérdense. Derecho. Mira, recuerda que Izquierdo, hacia la cara posterior. izquierdo, Ah, estamos sí, sí, hablando sí. posterior. Acuérdense, tienen que mirarlo en su totalidad. ¿Me vieron? Mirarlo en su totalidad. Entonces, estas son las venas pulmonares. ¿De qué lado? Pulmonares izquierda. Y estas 2 de acá son las venas pulmonares derechas. Derecha. Ok, este ya sería el pulmón derecho. ¿Bien? Bueno, entonces eso también hay que dominarlo. Cuáles son derechas, cuáles son izquierdas. Eso ustedes tienen que trabajarlo, cada uno haciendo dibujitos y dándose cuenta. Recuerden siempre la referencia. Yo les estoy dando unas referencias anatómicas para que se den cuenta qué es derecho y qué es izquierda. Bueno, aquí mirándolo desde arriba, miren, tendríamos esta parte, que está acá, que hace parte también de la cara anterior, y es donde están los grandes vasos. Eso es mirándolo desde arriba. Fíjate que hacia la parte posterior encontramos las venas, que ya habíamos las venas pulmonares, ¿sí? Derechas e izquierdas. Ahora, ¿cómo sabemos que esto es derecho? Porque es derecho, pero ¿cómo sabemos? Y ¿cómo sabemos que esto es izquierda? A ver, ¿quién me dice algo? ¿Quién se le ocurre algo? Recuerden que esto no tiene que ver con notas ni nada. Esto es para irnos ubicando. ¿Cómo sabemos? A ver, ¿quién se le ocurre? ¿Cómo descubrí yo que eso era derecho y que esto era izquierda? ¿Cómo me podría? ¿Qué cavidades están arriba? ¿Las aurículas o los ventrículos? Las aurículas están arriba. Eso. Entonces, yo me voy a, como estoy mirándolo desde arriba, tengo que guiarme por las aurículas. Quiere decir que quien me va a soplar son las aurículas. ¿Cuál es derecha y cuál es izquierda? ¿Cuál será la aurícula derecha? ¿Qué tiene la aurícula derecha? Vamos a mirar otra vez la aurícula derecha, vamos a mirarla, vamos a regresar.
Miren la aurícula derecha, ¿dónde está? Lado derecho. ¿Se la ven? ¿Qué le ven ustedes? ¿Qué tiene esa aurícula? Tiene solo eso. ¿Las venas qué? ¿Qué ibas a decir? Venas pulmonares. No, la aurícula derecha no. Carótidas. Vena cóncava superior. Cava superior y cava inferior. ¿Sí? Entonces vamos a la otra. ¿Cierto? Mira, vena cava superior y vena cava inferior, aurícula derecha. Las venas pulmonares es la aurícula izquierda. Entonces vamos a mirarla. Entonces ya sabemos que esta sería la aurícula izquierda por las 4 venas. ¿Sí? Aquí se las pintan de rojo porque ellas son las únicas venas que llevan sangre oxigenada, que eso lo veremos después. ¿Oyeron? Pero por eso se las pintan de rojo. Y miren que aquí solo encontramos una vena, porque la otra no la podemos ver porque estaría debajo, porque recuerden que nosotros estamos mirando desde arriba, como si estuviéramos mirando con un dron. ¿Sí? Entonces sería la vena cava superior. ¿Y dónde llega ella? A la aurícula derecha. Por lo tanto, esta será la aurícula derecha y todo lo que esté de este lado es derecho. ¿Sí ven? Por eso nos ubicamos, ¿ok? Bueno, nos vamos acá, a esta porción que tenemos aquí. Entonces, esto será, recuerden, ¿dónde vemos las aurículas? ¿En la cara anterior o en la cara posterior? ¿Dónde es que logran verse bien las aurículas? Bueno, otra pregunta, ¿dónde se ven bien la aorta y ¿Dónde se ven mejor las aurículas? ¿En la cara anterior o cara posterior? La cara anterior. No. Vamos a repasar, vamos a devolvernos. Miren, ustedes ven las aurículas aquí. Aquí es las aurículas. Sí, ahí no se ven bien, ¿verdad? Solo se ven las orejuelas. Mientras que en la cara posterior, mírenlas, aquí las están viendo. Sí, se ven bien las orejas. En la cara posterior. Y al ser en la cara posterior, quiere decir que si yo las estoy viendo aquí, esto será posterior y esto será anterior. ¿Sí ven? Quiere decir que estos vasos que yo estoy aquí circunscribiendo serán la aorta y la pulmonar, o sea, la arteria aorta y la arteria pulmonar. Ahora, porfa, micrófono. Si nos vamos aquí, recuerden que la pulmonar está por delante, en la vista anterior está por delante de la aorta. ¿Sí la ven? Está antes. ¿La logran ver? Quiere decir que entonces esta que yo estoy viendo aquí será la pulmonar. Mientras que esta será la aorta. Porque ella está delante, o sea, la pulmonar está delante de la aorta. ¿Sí lo ven? Son referencias, todo esto son referencias anatómicas. Para que ustedes cuando estén sepan dónde están ubicados. Ella sí tiene unas válvulas, ahí están las válvulas. Esto se llamará válvula pulmonar y esta será válvula aórtica. Perfecto. Cada una tiene 3 valvas. Miren. Allí están las valvas. Con sus senos de Valsalva y todo su cuento. Perfecto. Ahí están. Ahora, otra cosita que también nos sopla aquí sería esta, que la valva, miren, todas tienen 3 valvas, pero la pulmonar, miren, tiene una valva anterior, mientras que las otras 2 son posteriores, porque están hacia la parte posterior. Y en la aorta es diferente. Las 2 son anteriores, 2, y una sola es posterior. Eso también es otra diferencia que también les podría servir para ubicarse. Bueno. Veamos la cara posterior, que ya la hemos revisado. Aquí en esta cara posterior, además de ese surco aurículo-ventricular que me está separando a las aurículas de los ventrículos, también está este surco verdoso aquí, que yo lo voy a pasar con rojo ahora, que es el interventricular, que ya lo vimos, y nos dice que esto es ventrículo izquierdo y que esto es ventrículo derecho.
Pero además de eso, miren, aparece otro surco. ¿Lo logran ver aquí? Que iría más o menos así. Aquí no se logra ver bien porque lo están tapando las venas pulmonares. Pero él iría allí por ahí detrás de este surco. Ese surco se conoce como está entre las aurículas, se conoce como surco interauricular. ¿Sí? Interauricular. Esta cara se conoce como cara posterior o diafragmática, porque parte de ella descansa sobre el diafragma. Aquí encontramos, miren, vena cava superior, vena cava inferior, venas pulmonares derecha, venas pulmonares izquierda, vemos la arteria pulmonar izquierda, arteria pulmonar derecha y la aorta, la arteria aorta. También, miren, vemos las pulmonares, estas son izquierdas, aquí tenemos la arteria pulmonar izquierda, tenemos la cava superior, no logramos ver la cava inferior, aquí sale la arteria pulmonar derecha y esto sería la aorta. Para ser un poquito más acuciosos, pues aquí encontraríamos esto, miren, que sería la última rama hacia la izquierda de las tres que vimos, esto sería la arteria subclavia del lado izquierdo. Entonces, ya vimos esta cara, miren, dos caras aquí, esta cara que sería la cara anterior, esto que sería la cara posterior y esta que sería la cara lateral izquierda, que en realidad algunos libros la colocan como un borde. ¿Sí? Aquí están los bordes del corazón, entonces tenemos un borde, ¿de qué lado será esto? Miren hacia dónde va la aorta. ¿De qué lado será esto? Derecho. Lado derecho, muy bien. Lado derecho. Esto será el lado derecho. Ese borde comienza donde en la desembocadura de la vena cava inferior. Desde allí recorre, mire, hasta el ápex, hasta el vértice. O sea, recuerden que ese vértice se denomina ápex. El ápex cardíaco. Tenemos un borde superior izquierdo, que vendría en esta zona de acá, y un borde inferior izquierdo, que corresponde prácticamente a la cara lateral izquierda. Sería todo esto. La parte superior sería esta, hasta aquí, y luego la parte inferior. La base del corazón, que es todo esto, donde está el pedículo de fijación, donde están los grandes vasos que ya conocemos. ¿Esto qué es cuál? ¿Cuál es este? ¿Quién me dice? ¿Cuál, profe? Este que estoy señalando. Tiene la flechita. Sí, el que tiene aquí, que estoy pintándolo con rojo. Según vena cava superior. Eso, muy bien, la vena cava superior. ¿Y esto que tenemos acá qué será? Son aurículas. No, mira dónde está. Un vaso. Mira que es un vaso. Aurícula izquierda, derecha. Que sí es la aurícula, pero es un vaso. Pulmonar. Vena pulmonar. Acuérdate, vena Pulmonar. pulmonar. ¿De qué lado? Izquierda. Izquierda. Muy bien. Esto que tenemos aquí, ¿qué será? Miren lo que es esto. Vena cava inferior, no. Esto, vena cava inferior. Muy bien. Hablemos entonces del vértice. Ese vértice que tenemos acá, que se conoce como ápex cardíaco. En él confluyen los dos, miren, esto sería la cara anterior, esto que estamos viendo, y entonces esto sería el surco interventricular, por donde pasa la arteria coronaria interventricular. Y esta es la cara posterior, este sería el surco interventricular anterior y este sería el surco interventricular posterior. Los dos a nivel del ápex se juntan. ¿Okay? Allí se juntan ellos dos. Profe, Ajá. no entiendo dónde está el ápex. El ápex cardíaco es la punta del corazón. Esto que tienes aquí. El vértice del corazón. Pero señalo acá. Ese es el ápex cardíaco.
¿Y Ya qué fue lo que dijo de los El surcos? el surco interventricular anterior y el surco interventricular posterior se encuentran en el ápex. Vamos a mirarlos acá. Míralo aquí. Aquí vendría el surco interventricular anterior y por acá vendría el posterior. Míralo dónde se encuentran, en el ápex. ¿Quieres ver cómo se encuentran? Aquí vemos entonces, para repasar los surcos, entonces tenemos surco aurículo ventricular, entre las aurículas y los ventrículos. Me está separando a las aurículas de los ventrículos. Miren lo que está tanto en la parte posterior, en la cara posterior, como en la cara anterior. ¿Sí? Ese de color amarillo que yo le pasé rojo ahora por encima. Este que vemos de color negro es el interventricular, surco interventricular, por donde pasa la arteria, la coronaria interventricular. Anterior, porque estamos en la cara anterior. Y este que vemos de negro acá, también por donde pasa la arteria interventricular posterior, es el surco interventricular posterior. Me está dividiendo a los dos ventrículos. Este también, dos ventrículos, porque se llama interventricular. Y adicional a eso, ven este rojo que está aquí, miren, lo voy a señalar, ese color rojo que ven aquí, ese señor se llama surco interauricular, porque está entre las aurículas. Vendría por aquí también, claro que no se ve muy bien, acá está todo tapado, pero vendría más o menos por aquí. Y ese me separa a las dos aurículas, me separa la aurícula derecha, la aurícula derecha de la aurícula izquierda. Entonces fíjate, hay tres surcos. Un surco llamado surco interauricular, que me separa aurícula derecha de aurícula izquierda. Un surco interventricular, que me separa ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Ambos por el lado anterior. Recuerden, hay anterior y posterior, igual el surco interauricular. Y existe otro surco llamado surco aurículo ventricular, que me separa las aurículas de los ventrículos, que también se conoce con el nombre de surco coronario. Hablemos del área precordial. Ustedes de pronto han escuchado, mire, viene un señor con un dolor precordial, porque hay un área llamada área precordial, ¿sí? Que es esa área donde se considera que está ubicado el corazón. De hecho, cuando hacen los electrocardiogramas, ustedes los van a hacer en fisiología, me imagino, con el favor de Dios lo van a hacer, y si no, ya en la parte clínica, cuando hagan los electrocardiogramas, le hablarán de unos vectores precordiales. Entonces a ustedes les toca colocar esos vectores, que son 6, en los espacios precordiales. Entonces, el precordio es esa zona en donde se dice que se encuentra el corazón. Claro que eso depende de la contextura de la persona, de muchas cosas, pero más o menos en términos generales está ubicado en el cartílago costal. Aquí colocaríamos un punto, voy a colocarlo aquí, un punto en el tercer cartílago costal, a 1 centímetro de la línea paraesternal, o sea, del borde del esternón. Línea paraesternal. ¿De qué lado? Es el lado derecho. Línea paraesternal derecha. Esta que estoy dibujando acá es la línea paraesternal izquierda. Entonces tendríamos aquí ese punto a 1 centímetro. Desde allí se toma 1 centímetro más en el cartílago costal número 5. A 1 centímetro de la, más o menos a 1 centímetro de la, también algunos libros dicen a 1 centímetro de la línea paraesternal derecha, y entonces se juntan esos dos. Okay. Algunos dicen así, otros dicen que no, que es en la unión del cartílago costal número 5 con el borde del esternón. ¿Sí?
Tenemos también otro punto que tomamos ya que estamos en el segundo espacio. Fíjate que aquí no estoy en el cartílago costal 3, estoy en el espacio, estoy en el segundo espacio intercostal. ¿Se acuerdan? Segundo espacio intercostal, y entonces tomamos desde ahí y dirigimos con 2 centímetros hacia un punto imaginario. Luego tomamos desde la línea media del cuerpo, tomamos 8 centímetros hasta el borde del quinto cartílago costal. ¿Mira? 8 centímetros. Y desde ahí entonces lanzamos una línea curva, y de esa manera entonces decimos que ese es el área precordial. Entonces sería que el área precordial está ubicada entre el espacio intercostal, el segundo espacio intercostal, y el quinto cartílago costal del lado izquierdo. Ese sería más o menos donde está ubicado lo que conocemos como área precordial. Ahora, ¿para qué es importante esto? Porque cuando se van a ocultar, cuando se va a ocultar el corazón, los focos de ocultación están ubicados en esta zona. Entonces, si yo quiero escuchar, los focos de ocultación son 4, porque son 4 válvulas, ¿verdad? Y se coloca uno llamado accesorio, que es accesorio de la pulmonar. Algunos le colocan, en algunos libros aparece como accesorio o foco pulmonar 2, segundo foco pulmonar. Entonces, fíjense en algo. Tenemos que este foco que está aquí, que estoy poniendo acá, es el foco aórtico. Mira, foco aórtico. ¿Dónde se encuentra el foco aórtico? Se encuentra en el segundo espacio intercostal, miren. ¿Lo ven? Con la línea paraesternal. Allí lo ubicamos. Y ahí colocamos el fonendoscopio para poder escuchar mejor la apertura y cierre de la válvula aórtica. Tenemos entonces que en el segundo espacio intercostal, pero con la línea paraesternal izquierda, porque estamos en el lado izquierdo, entonces ahí encontramos al foco pulmonar. Ahí encontramos mejor, ocultamos mejor la arteria, la válvula pulmonar. Este que está aquí abajito, ustedes lo ven ya prácticamente en el tercer espacio intercostal. Este señor sería el accesorio o pulmonar número 2. Y el que está por debajo de él, que está también con la línea paraesternal, pero en el cuarto espacio intercostal, este señor es el foco tricúspide, el de la válvula tricúspide. Y más abajo encontramos el foco mitral, que está ubicado en el quinto espacio intercostal, pero con la línea medio clavicular. Mire, tomé la clavícula, la dividí por la mitad y lancé una línea hacia abajo. Y entonces lo encontramos allí. Y ahí podemos auscultar mejor la válvula mitral. Bueno, por hoy, entonces, preguntas o algo, dejamos ahí. Esa es la constitución externa. Todo lo que vimos es la parte externa del corazón. Todavía no hemos visto nada interno. Necesito que sigan repasando. Por allí se les van a abrir unas tareas los días que les tocan las prácticas, acuérdense. Les aparecerán unas tareas para realizar. Esos días es cuando ustedes van a realizar los mapas, las tareas que se les dejen. Los quizzes que vamos a hacer de esto, pues todavía no, porque todavía no cuando ya veamos la parte interna también, entonces haremos un quiz. En ese momento haremos los primeros 15 minutos de esta clase, hacemos el quiz en el aula extendida y luego continuamos con la clase. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas?
Bueno, ya que no hay No, preguntas, profe. vamos a pasar lista. Hoy estamos a 1 de abril ya. Bueno, Arias, Pedraíta, Mailen Sofía, Presente, profe. Arrieta Pernet, Miguel Ángel, Presente, profe. Carizado, Presente. Arraza Rodríguez, Presente, profe. Bermúdez, Jairet. Cuéntame, Bermúdez. ¿No asistió? Ok. Buzón. Te veo por ahí, Buzón, contéstame. Sí, profe. Ok. De la O Sánchez Ladies. Aquí, profe. De la O Samares. De la O Samares. Ok. Feria Menco. Presente, profesor. Herrera Arroyo Ana Cristina. Presente, profe. Jaraba Retamosa. Presente. León Cera. León Cera. Angie. López Pedro. No lo veo. Martínez Rúa Julio. Que sí estaba por Aquí, profe. Martínez Vega Harold. Ah, ya vi Angie Carolina. Ok, Angie, ya te vi. El micrófono no te funciona. Martínez Vega Harold. Molina Fontalvo Juan Camilo. Presente. Ok. Ya había Pedro también. Ahora fue que se metió. Ortiz Acuña Snyder. Presente, profesor. Pérez Miranda Linda Marcela. Presente, profe. Pérez Ortega Gisela Dayana. Presente, profe. Pérez Jennifer. Aquí. Ramos Jiménez Ariana Carolina. Presente, profe. Romero Daisy Pilar. Presente, profe. Suárez Prieto Karen. Presente. Ok. Truyol Martes Marta. Presente, profe. Villarreal de la Rosa Carmen. Ok, Carmen ya. Mercado Meléndez Sandy. Presente, profe. Serrano Silva Carla. Serrano Silva. Ok. Gómez Escudero Natalia. Aquí estoy, profesor. Ok. Fábrega Juan David. Presente, profe. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo van quedando sus notas, esperando, lógicamente, las notas de su profesor. Okay. Profe, Carla le está Profe, escribiendo. Serrano está aquí. Serrano está aquí. No, pero no me dice nada. ¿Dónde está Serrano? No la vi. Dice, Ni siquiera ha escrito. aquí estoy. Ah, bueno, yo no dije que sí. Yo te puse, sí, yo no te puse nada. Listo, bueno, ahora les voy a mostrar las notas, cómo van. Ok. Bueno, vamos a compartir. Vamos a colocarlos un poco más grandes y luego las... Bueno, hasta el momento irían así.
Miren aquí, la primera columna es anatomía teoría y la segunda anatomía práctica. Lógicamente me están faltando estas dos para poder sacar el total. La pueden leer desde Profe. Arias hasta Ortiz, ¿sí? Cuéntame, ¿qué me vas a decir? Desde Arias hasta Ortiz y luego miramos desde Ortiz hacia abajo. Profe, lo que aparecen con 2 y eso en rojo es porque no está metida la nota. Y no perdieron la teoría Y la práctica. y el que está en la práctica. Vale. ¿Cómo? Baja el perro, que no me vea. El perro está preguntando la nota. Bueno, mire, aquí tenemos anatomía teoría. Entonces tú tienes un 4 en anatomía teoría. Por ejemplo, esta persona no nos interesa quién sea, pero y anatomía práctica la perdió. Ahora, pero si tú sumas esto aquí, pues ahora mismo lo va ganando hasta el momento. Pero falta ver cuánto sacó aquí y cuánto sacó acá. Dependiendo las notas estas, así le quedará su nota final. ¿Sí, sí me comprenden? Sí, sí. Ya. Bueno, ¿ya lo vieron todos los que están allí? ¿Ya hasta Ortiz lo vieron? Para darle chance a los otros a que vean. Enfóquese cada uno en su nota. Pasa que empiezan a mirar las notas de otro en vez de mirar las de ellos. Listo, vamos a subirla. Entonces sería desde aquí. Desde aquí hacia abajo. Desde Pérez. Pérez Miranda. Bueno, ahora vamos a mostrarles de dónde salió esa anatomía teoría. Y vamos a invertirlo. Vamos a comenzar entonces desde ahí, desde Pérez. Porque ahorita comenzamos de los otros, ¿verdad? Entonces vamos a comenzarlo ahí desde Pérez. Desde Pérez Miranda, ahí está. Entonces, tus notas salieron de esto. Esta última nota, esta que ven aquí, fue su parcial. Profe, pero esa no es mi nota de parcial. Y esa es tu nota, corazón. Esa fue la nota que tú entraste otra vez y ella lo que hizo fue sumarte lo que tenía con eso. Pero no estaba perdido. Sí, cuando lo sumaste. O sea, cuando tú lo hiciste y lo ganaste. ¿Cierto? No, profe, no. Claro. Mira, bueno, ya te O muestro. sea, yo lo hice. Yo no, para que veas lo que yo te digo. Menos mal que tengo todo eso aquí. Morfo T06. ¿Ustedes? Pérez Miranda. Pérez Miranda. Bueno, venga, Pérez Miranda. ¿Dónde estoy? Aquí está. Pérez Miranda. Listo, Pérez, primer parcial. Pérez Dayana, Pérez Miranda, ¿dónde está? Pérez Ortega. No te veo aquí. Vamos a mirarlo. Miremos tu parcial enseguida. Míralo. El segundo intento sacaste 350, perdón, en tu primer intento. Aquí está. Míralo, primer intento. 0.50. El primer intento porque se me cerró la página. eso- Nada más respondí como una pregunta o dos, no sé. Por eso, y eso es lo que él te sumó. Profe, pero ¿por qué?
Sí, 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 ajá, sí, ahí me quedo. Ay, profe, no me parece. Pero así es. Yo les dije, te lo voy a sumar porque es lo máximo que puedo hacer. Pero ¿y Entonces, yo qué culpa tengo de que la página se me haya caído, profesor? te cayó en la página. Bueno, habría que mirar esa parte. Tienes un 10%, solo contestaste un 10% de lo otro y lo otro tú contestaste un 70%. Ok. Bueno, habría que mirar. Tendría que mirar esa parte entonces. Y aquí hubo otros que no tenían por qué hacer el segundo intento porque tenían su nota buena e intentaron hacer el segundo intento. Y Entonces, profe. fue peor. Ah, no, había que mirarla, mija. Tengo que ponerme a mirar. Menos mal, Pero no me diga, mija. no tengo que mirar, hija. Es que es la costumbre de mi tierra, entonces por eso es que digo así. Entonces, hija, tengo que mirar. Oíste, tengo que observarlo bien, entonces yo te diré. ¿Vale? Profe, pero bueno. Sí, tengo que mirarlo. O sea, estos son casos así especiales de los que yo tengo que mirar. Yo por ahí estuve observando y vi algunos que intentaron hacerlo otra vez, teniendo notas de 350, por ejemplo. Intentaron sacar como que, no sé, ¿será que ellos pensaban que iban a sacar 5 y entonces les fue peor? ¿Sí? Y entonces, Sí, profe. sí hubo gente así y le fue peor. Entonces le sumó las dos cosas. Entonces yo miraré, lo que pasa es que ya es un trabajo más dispendioso. Eso será el fin de semana que me ponga a hacer eso. Bueno, profe. Ok. ¿Y Entonces, cómo será para saber que ya usted revisó eso? ya yo te dije que el fin de semana, la próxima semana cuando hablemos, cuando conversemos, yo todavía no he pasado ninguna nota, no he montado ninguna nota, sus profesores no me han enviado nada, voy apenas a ver si me lo envían este fin de semana. Ah, bueno, profe. Gracias. No tengo más notas, tengo nada más las mías. Bueno, perdón, ¿verdad? Que nos deja aquí parados. Vamos con... Aquí. Eso. Listo. Ahí tienen también el resto. Profe, Cuéntame. a mí el parcial me parece en 3, o sea, pero es como igual al caso de la compañera, porque usted dice que ahí se suman las dos notas. Yo en la primera saqué un 2, pero fue porque solamente resolví que unas cuatro, cuatro o 3 preguntas. Y ya en el segundo, en que lo hice completo, lo saqué en 4, entonces ya usted ahí también revisaría. Sí, toca revisar ya. Yo le dije a ella que iba a revisar, voy a revisar todo. Profe, a mí también, profe. Bien, el tuyo estaba Pasó mejor. lo mismo. Yo quería que me hablara Pedro, porque resulta que el señor Pedro tenía una mejor nota y se metió, como siempre, tratando de sacar una mejor nota. No, ¿usted cree que el parcial de usted era como ¿a qué hora? A las 6. ¿Cuál nota te dejo? ¿Cuál te voy a poner? ¿La que sacaste Profe, primero no. o la que sacaste Profe, de... si yo no me metí a hacerlo de nuevo, yo lo intenté hacerlo una vez, Ajá. y se me cerró la página. Y no alcancé ni a responder ni una. Sacaste 250, ¿no fue? No, ¿Cuándo sacaste? no saqué nota, me saqué un 0,50. 50. Ah, bueno. Listo, hay que mirarlo también. Profe, pero en método de calificación usted había colocado que la nota más alta creo que era. Ahora, ¿por qué lo saca por promedio? No, la sacó por promedio el sistema porque habíamos puesto que era por promedio. Pero yo tengo que mirar, me toca mirar, ¿qué más puedo hacer? Bueno, listo, ya vieron. Bueno, vámonos con la práctica para que vean lo de la práctica. Aquí está su práctica.
Este es el primer grupo. El 61, el P61. Ya les muestro el P52. Profesor, Ujú. yo tengo una nota de 1.5 en mi parcial teórico y no entiendo por qué. Esto es práctico. Acá. Sí me refiero al de ahorita. Ah, el de ahorita, el teórico. Apellido. Apellido. Hey, hey. Tu apellido. Jaraba, profe, ella Jaraba. No, pero es que yo no sé, ella me tiene que decir su apellido. Yo no sé quién es, discúlpenme, pero yo no sé quién es. Tiene 1.50 Jaraba. 00 y en tu primer intento sacaste 3. El segundo intento, listo. Eso es, hay que corregir eso. El tuyo es 3. ¿Oíste? Listo. Bueno, la próxima semana, cuando ya tenga lo de sus profesores, que debe ser este fin de semana, si Dios permite, entonces le mostraré las notas, ¿ok? Ya ahí sí completa y ya corregido lo de estos parciales. ¿Alguna otra pregunta? Escuchen, ¿alguna otra pregunta? No, no hay pregunta, profe. Ok, vamos a detener la grabación.